Ya estamos recording. Bueno, buenos días a todos y a todas. Encantada de tenerles aquí en el día de hoy. Mi nombre es Cristina Miranda Palacios. Soy la directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Me acompaña Yamil Moreno. Vamos a estar hablando próximamente y prontamente de él. Para que sepan, este taller se está grabando y también se está reproduciendo en vivo en nuestras redes en Facebook para propósitos de que otras personas se puedan unir. Estamos muy entusiasmados de lo que vamos a estar haciendo y hablando en el día de hoy, porque este taller de quién subsidia a quién, vamos a estar exponiendo lo que son los principales hallazgos de la radiografía municipal, un documento que preparamos en la Liga de Ciudades, comisionado a Llama, y que realmente entendemos que es un documento único porque habla de la realidad fiscal de los municipios, pero también de cuáles son sus fuentes de fondo, un poco para romper estos mitos que existen en el país sobre cómo se subvencionan los municipios. La idea de hoy, no sé qué dice, la idea de hoy es que nosotros podamos hablar y contestar unas preguntas súper importantes e interesantes acerca de en dónde es que el gobierno central invierte la mayor cantidad de sus fondos, el riesgo inminente al que nos enfrentamos con la posible desaparición de 43 municipios, hablar sobre a quién realmente le afectará esta eliminación del fondo de equiparación. Y también queremos saber en dónde está el dinero de nosotros, los contribuyentes y las contribuyentes. Pero sobre todo, derrumbar este mito y esta percepción de que los municipios están subsidiados por el gobierno central, porque nosotras entendemos que realmente eso se desprende de un acercamiento desacertado y de un análisis incompleto y descontextualizado. Nos acompaña Yamil A. Moreno. La Liga comisionó esta radiografía a Llama Consulting Inc. Llama es una firma de asesoría financiera gubernamental con más de 14 años de experiencia en la presentación de estados financieros municipales, alcanzando hasta ahora 7 certificados de excelencia del Government Finance Officer Association, un gran logro para una compañía puertorriqueña, y Llama está representada hoy por su presidente, Yamil A. Moreno Rodríguez. En adición a Llama, se creó un comité de trabajo que estuvo compuesto de representantes de diferentes municipios, incluyendo representantes del municipio de Ponce, Hormiguero, Coamo y Tuabaja. Así que ese es el trasfondo de con quienes vamos a estar aquí hoy. Yamil, si quieres dar un saludo en lo que empezamos. Sí, muy buenos días, saludos. Mi nombre, como ya dijo la señora Cristina Miranda, es Yamil Moreno Rodríguez. Soy presidente de Llama Consulting Services, una firma de asesoría financiera dirigida más bien a lo que es gobierno y municipio. Y nos encontramos localizados en el área oeste de la isla, con los 14 años de experiencia en la preparación, compilación y análisis de estado financiero, y pues trabajamos entonces en conjunto con la Liga. Una vez nos llegó la encomienda de preparar esta radiografía municipal con la intención de ver la importancia de los municipios en el rol de gobierno dentro de lo que es nuestra isla. Y por aquí estamos entonces para asistir nuevamente a la Liga en este gran foro. Gracias, Yamil, por eso tengo que decir que Llama ha sido uno de los principales aliados de la Liga en todo este proceso, no solamente en la radiografía, sino que en otras áreas, así que siempre nuestras gracias, nuestro agradecimiento a Yamil y a su equipo de trabajo. Bueno, siempre nos gusta empezar con una introducción de quiénes somos, porque nos parece que es importante el contexto de nuestra organización. Para aquellos y aquellas que no nos conocen, la Liga surge a raíz de los impactos de los huracanes Irma y María. Se hacen unos acuerdos, unos encuentros entre alcaldes y alcaldesas de ambos partidos, con el apoyo de diferentes entidades de dentro y fuera de Puerto Rico, y este colectivo trabajó durante 1 año, 2 años, hasta que decidió incorporar a la Liga como una organización de corte no político partidista, pero política. Y cuando hablamos de política, política con P mayúscula. Nuestra visión es unir a los gobiernos locales en un esfuerzo no partidista para mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño, y nuestra misión es fortalecer la capacidad, pero no solamente entre los municipios, sino también entre las comunidades. Yo soy planificadora, ese es mi trasfondo, y yo soy municipalista, y siempre digo que el cambio en el país viene por los municipios también con el entorno y con el ecosistema municipal, que incluye a las organizaciones que allí habitan en sus comunidades. Así que por eso es que nuestra misión es el fortalecimiento de la capacidad.
Nosotros somos una organización de membresía, actualmente tenemos 30 municipios miembros, la membresía es libre de costo, así que aquellos empleados o recursos de municipios que no vean su municipio marcado, por favor hagan el acercamiento para que se unan, pero a pesar de que somos una organización de membresía, nuestros servicios están disponibles a todos los municipios y a todo el país. Tenemos 5 metas rectoras, dentro de las cuales se destaca la descentralización, y tenemos 3 valores principales, que son los que están arriba, que incluyen la transparencia, la participación ciudadana y el aprendizaje colectivo. Nosotros tenemos un informe de logros del 2020, está disponible en las redes. Andrea de nuestro equipo va a estar enviando los enlaces para que lo puedan descargar. Ahí se resume todo lo que hemos hecho durante el pasado año, así como lo que estamos haciendo. Y dentro de lo que estamos trabajando se destaca el desarrollo de alianzas claves con diferentes colaboradores, obviamente la abogacía y la defensa de los municipios ante la Junta de Control Fiscal. Tenemos una campaña de abogacía en el Congreso de los Estados Unidos bastante agresiva, y también lo que es el reclutamiento de nuevos miembros. Con el equipo de Llama se preparó un análisis histórico de política pública, y ese ejercicio que ellos completaron realmente estaba enfocado en poder evidenciar que de toda la política pública que se ha desarrollado en el país relacionada a los municipios, es siempre el Estado el que decide e impone las medidas, ¿verdad? Porque ese es el proceso, el sistema de gobierno que tenemos. Pero todas las medidas que se pasan, de todas esas que están ahí, solamente una fue para darle mayores recursos a los municipios, y esa ley fue luego derogada, ¿verdad? La ley de municipios autónomos es la ley más enmendada en Puerto Rico, y todas esas enmiendas, ninguna fue para darle mayores recursos a los municipios, salvo la que fue luego derogada. Y siempre es importante también recordar que lo que es la realidad de los municipios, ¿verdad? En la Convención Constituyente se estableció que los municipios deberían de seguir siendo criaturas jurídicas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y ese contexto es importante tenerlo porque, por un lado, el Estado y la Asamblea Legislativa exige a los municipios que sean independientes, autosustentables, pero por el otro, lo que es el marco jurídico, ¿verdad? Lo que es el marco de política pública, reconoce que los municipios son criaturas jurídicas de la legislatura. Así que ese es ¿verdad? El contexto de la organización. Ahora un poco de contexto de lo que vamos a hablar hoy. Siempre nos gusta empezar con 3 verdades poco discutidas, ¿verdad? En la percepción se convierte en la realidad, pero aquí hay 3 verdades que es importante mencionar. Número 1, los municipios no están subsidiados por el Estado, sino que reciben transferencias para la prestación de servicios. Número 2, el Fondo de Equiparación fue establecido como un subsidio a favor de las personas y las empresas que no pagan impuestos sobre sus propiedades, y eso también es importante clarificarlo, ¿verdad? Porque siempre estamos hablando de los subsidios, pero hay que hablar de para quién es realmente ese subsidio. Y en el caso de la Ley 29, siempre nos gusta recordar que esa ley fue un rescate para el gobierno central. Eso no fue un rescate para los municipios, porque esa ley se pasó porque no se incumplió con la medida que estaba incluida en el plan fiscal, que iba a permitir recaudar 426 millones para cubrir la pérdida de los 350 millones que proyectaban los municipios. Y siempre es importante aclarar también que la delegación de fondos no es el equivalente a un subsidio, sino que la delegación de fondos realmente es el equivalente a una transferencia para la prestación de servicios. Así que siempre, ¿verdad? Nos gusta este slide de dónde vienen los fondos que maneja el gobierno, y para eso voy a dejar a Yamil para que nos hable un poquito sobre esto. Sí, bueno, los fondos que llegan al gobierno para brindar los servicios y llevar a cabo todas las obras que se llevan desde el gobierno vienen de distintas fuentes de ingresos. Tendríamos que establecer que nos vamos a dirigir en esta charla a lo que es el Fondo General de los gobiernos, o del gobierno, tanto estatal como municipal, que es el fondo que proviene entonces de los recaudos directamente utilizados para el presupuesto, que debe estar dirigido entonces a los servicios, a la prestación de servicios y proyectos que se vayan a estar llevando a cabo. Vamos a estar dejando fuera entonces estos fondos que vienen por las asignaciones, designación, competencia, fondos federales y fondos externos. Nos vamos a concentrar en lo que es el fondo general. En ese sentido, los fondos provienen de impuestos, contribuciones, tributos, como por ejemplo lo que es el pago de la contribución sobre ingresos al gobierno central, lo que conocemos como las planillas de contribución sobre ingresos, las contribuciones anuales
de negocios y corporaciones, el pago del IBU estatal, separado de lo que es el IBU municipal, los distintos arbitrios que conocemos como las cruditas, pueblerinamente son los arbitrios de la gasolina, impuestos que se pagan en compra al momento de comprar las gomas, impuestos en la compra de vehículos nuevos, destacando que aquellos vehículos que son considerados como de lujo tienen un impuesto adicional, el impuesto que pagamos en los servicios de comunicación, como lo son los teléfonos celulares, hay un impuesto separado para ese tipo de servicios, el impuesto anual de marbete y así sucesivamente, cada uno de estos impuestos y contribuciones que se pagan al gobierno con la intención de que exista un recaudo y se puedan brindar entonces los servicios que se espera de parte del gobierno a la ciudadanía. Cristina, si eres tan amable, el slide. ¿Qué sucede? Tanto los municipios como los estados tienen sus fuentes de recaudo, provienen, como ya mencionamos, de lo que son estos arbitrios y estas contribuciones. En el caso del estado, podemos ver ahí el listado de dónde proviene el grueso de lo que son sus ingresos para el Fondo General. Y en el caso de los municipios, que es donde nos vamos a concentrar, existen tres fuentes principales. Lo que es la contribución sobre la propiedad, muchos lo conocemos como el CRIM, sin embargo el CRIM es meramente una agencia de cobro a favor de los municipios que entonces se encarga de recaudar estos fondos relacionados a la contribución sobre la propiedad, tanto muebles como inmuebles. Ese es la mayor fuente de ingresos en los municipios como un todo. También existen lo que son las patentes municipales, que en base a lo que es el volumen de venta de los negocios que operan dentro del territorio de cada municipio, el IBU municipal, que a diferencia del Estado, en el caso del Estado es 10 puntos del IBU que nosotros pagamos de 11.5, 10.5% es para el Estado y solo 1% llega entonces a las arcas municipales. Y tenemos los arbitrios de construcción que son en base pues, a los desarrollos claramente de construcción dentro del territorio de cada municipio. En adición a esto hay una serie de servicios, algunos municipios tienen unas corporaciones municipales o unas entidades tipo negocio que operan dentro de sus municipios, pero estas son las cuatro fuentes principales de ingresos relacionados a tributos municipales. Entre lo que se destaca, como estamos viendo aquí en la presentación, existe una gran situación que enfrentan los municipios y es que muchos de estos tributos municipales con los que se supone y se pretende que los municipios puedan operar y brindar sus servicios, en muchas más ocasiones de lo que los ciudadanos pudieran entender o ver, están sujetos a unas exoneraciones o exenciones que otorga el Estado. El gobierno central, cuando viene una corporación, una megacadena, una fábrica, algún tipo de operación hacia un municipio, acostumbran solicitar al gobierno central lo que son los decretos, en los cuales entonces el gobierno central toma la decisión de brindarle exoneración total o parcial, tanto de los pagos de patente como de los pagos de contribución sobre la propiedad y hasta arbitrios de construcción. Naturalmente, los municipios proyectan entonces su presupuesto en base a que van a tener unos ingresos y el Estado, por su parte, exime algunas de estas entidades al pago de lo que son los tributos municipales. Esa parte pues tiene un gran impacto sobre los municipios y ha habido mucha queja de parte de los alcaldes porque en ocasiones llega por sorpresa. Nosotros, dentro de todo el análisis que estábamos haciendo de cómo se distribuyen los fondos o los recaudos que realiza el gobierno, hicimos una serie de pruebas con varios municipios. En este caso vamos a estar presentando lo que surgió del municipio de Cabo Rojo y utilizamos a Cabo Rojo por ser un municipio mediano, tanto territorial, poblacional y desde el punto de vista de presupuesto. Es un municipio mediano, un municipio medio. En este caso, nosotros hicimos un análisis de todo aquello que aporta tradicionalmente un ciudadano en contribuciones durante un año de vida y operación normal. Ahí se tomó el consumo promedio de gasolina, se le aplicó entonces lo que es la contribución sobre la gasolina, la compra promedio de productos y se le aplicó lo que es el 10.5 de IVU para el Estado y el 1 para el municipio. Y así sucesivamente un panorama o una proyección estándar de un ciudadano con un sueldo también promedio y estándar para aplicarle entonces la contribución sobre ingresos. Luego de terminar este ejercicio, se demostró que un ciudadano promedio, en este caso de Cabo Rojo, en base a la población,
los ciudadanos caborrojeños aportan entonces al Estado, mediante contribuciones y tributos, alrededor de 70 millones de dólares al año. Saldrían entonces de estos ciudadanos del municipio de Cabo Rojo hacia el Estado, 70 millones. Se le aplica entonces los tributos municipales a esta misma cantidad de población y se estima que 17.5 millones es lo que aportan entonces al presupuesto del municipio en el que residen. Esto es pues incluyendo la contribución sobre la propiedad, las patentes, el IVU municipal. Esto significa, viéndolo desde el punto de vista de por ciento, que de lo que aporta un ciudadano en Cabo Rojo, el 25% de su aportación al gobierno como un todo, el 25% va al municipio al que reside y el restante 75% de lo que aporta un ciudadano residente en Cabo Rojo va entonces a lo que son las arcas del gobierno central. ¿Por qué se hizo este análisis? Y se destacó Cabo Rojo, como les mencioné, por ser un municipio intermedio, mediano. Pero cuando nos vamos a la isla completa, nos vamos a nuestros 78 municipios y aplicamos este mismo análisis en base a la información existente sobre los presupuestos aprobados, vemos que en Puerto Rico, total, los contribuyentes, los ciudadanos, aportamos 12 billones, 19 millones, 962 mil 973 dólares en aportaciones a lo que son los fondos generales, tanto del Estado como de los municipios. De esos 12 billones de dólares, 10 billones van dirigidos a lo que recauda el gobierno central o a lo que le entregamos al gobierno central, y 1.974.000 es lo que va entonces dirigido a los 78 municipios. Esto significa que de nuestras aportaciones como ciudadanos, 84 centavos de cada dólar van dirigidos al Estado y 16 centavos de cada dólar que aportamos en nuestras contribuciones va dirigido a los municipios. Puede pasar. Básicamente lo que le acabo de explicar de la aportación tanto de ciudadanos como corporaciones y negocios, la disparidad en cómo nuestras contribuciones y hacia dónde van dirigidas nuestras contribuciones es bien marcado, es bien notable. Nuevamente, 84 centavos de cada dólar hacia el gobierno central y solo 16 centavos de cada dólar para el municipio donde residimos y donde se lleva a cabo o llevamos a cabo nuestra vida y nuestra operación como empleados. Solo 16 centavos dirigidos. Queríamos incluir esta representación visual porque nos parece que el ejemplo del dólar evidencia toda esta disparidad de la que Yamil está hablando. Así que un poco siempre esta representación visual. Y Yamil, háblanos un poquito de lo que pasa con ese 16%. Ok, en el caso de nuevo, vimos el ejemplo de Cabo Rojo y no quiero crear una confusión en cuanto a porcentaje. Cuando estamos hablando de este 16% es porque estamos tomando todos los 78 municipios y sacando el promedio. Hay municipios que, como Cabo Rojo, llegan al 25%, hay otros que realmente quedan en un 11% de lo que se recibe de cada dólar. Pero también existen otros factores externos, no solamente la distribución de este dólar que nosotros pagamos como contribución, y está relacionado mucho de ello a lo que es la economía flotante. En ocasiones residimos en un municipio, sin embargo, por la ubicación de nuestro trabajo o tal vez por el desarrollo de la infraestructura y la existencia de los negocios y las áreas de compra que estamos necesitando, realizamos nuestras compras en un municipio vecino, no necesariamente en el municipio donde se reside. En ese sentido, pues eso tiene un impacto también contra el municipio en el cual se reside, ya que si hacemos la compra en el municipio vecino, tanto nuestra aportación de IVU como lo que terminará redundando en las patentes por ser de volumen de venta, con nuestras compras entonces dejamos esa contribución en el municipio vecino y no en el municipio donde se reside. Así que tendríamos que concluir que la ventaja en cuanto a los recaudos de los municipios, siendo estas dos de las fuentes principales de ingreso de los municipios, tiene mucho que ver con el desarrollo y la infraestructura que tenga un municipio versus el otro. Y asimismo, pues la prestación de la ubicación de estos comercios que naturalmente requieren de una infraestructura suficiente para poder llevar a cabo su operación. Municipios que no estén desarrollados a esos niveles, pues lamentablemente carecen de oportunidades de tener este tipo de negocio que atrae
ciudadanos de los municipios vecinos. Por eso es importante nosotros como residentes de nuestros municipios siempre pensar en dónde es que vamos a hacer las compras, porque todo proceso de toma de decisión tiene un impacto. Y la realidad es que este modelo, ¿verdad? Este diseño que tiene el Estado, esta política pública genera un asunto de inequidad, como dice Yamil, por ende de desarrollo. No se puede exigir lo mismo a municipios que reciben una cantidad tan dispar. Y de nuevo, Yamil, cuéntame, ¿qué se hace con ese 16%? Bueno, los municipios tienen unos servicios tradicionales que no todos conocemos porque no todos acudimos a un municipio para recibir este tipo de servicios, pero sí, las personas que requieren de la asistencia de los municipios se benefician de servicios como son el cuidado de niños y de personas mayores. Existen programas como Child Care, Head Start, educación continua y los elderly, égida. Existen programas de vivienda para personas sin hogar. Existen también donativos de materiales para personas con hogares que han sido afectados, programas educativos, tutoría, bibliotecas municipales, centros de cómputo municipales, programas deportivos y recreativos, repartición de alimentos, recolección y disposición de la basura. Es un servicio muy importante que en Puerto Rico muchas veces lo pasamos por desapercibido, pero en Puerto Rico ese servicio se brinda desde los municipios. El Estado realmente no lleva a cabo ningún servicio relacionado a lo que es la recolección y la disposición de basura. El reciclaje, varios municipios han intentado establecer programas de reciclaje y poco a poco pues se ha visto una merma en la cantidad de basura que va llegando a nuestros vertederos. El manejo y mantenimiento de vertederos también es una responsabilidad total de los municipios. El Estado no opera vertederos en Puerto Rico. La disposición de material vegetativo. Vemos en ocasiones energía eléctrica y otras agencias de gobierno que llevan a cabo cortes o desganches, como se le llama. Sin embargo, eso queda en la carretera y es responsabilidad del municipio recoger ese material vegetativo y llevarlo entonces al área de vertedero dirigido a lo que es ese material vegetativo. Mantenimiento de las carreteras municipales, el mantenimiento de alcantarillas, tuberías y ríos, más bien para la prevención en momentos de inundaciones y huracanes, el mantenimiento de escuelas y áreas verdes, parques y demás áreas recreativas, mantenimiento y administración de los cementerios, también muy importante. Los servicios de cementerios de parte del gobierno no se manejan por el gobierno central, están en manos y la operación de los municipios. La cobertura de seguros de la propiedad del Estado, la policía municipal, manejo de emergencias médicas, habilitación y manejo de refugios. Son muchos los servicios que brindan los municipios con apenas estos 16 centavos de cada dólar que le aportamos. Y ahí, ¿verdad? Una pregunta que vamos a lanzar, que es una pregunta que no nos tienen que contestar, a menos que nos quieran escribir por el chat. De paso, les recuerdo, no lo dije al principio, así que no les recuerdo, les informo. Cualquier pregunta que tengan sobre la presentación, por favor, envíenla sobre el chat, por el chat, que nosotros la vamos a atender. Así que la pregunta es una pregunta un poquito retórica para nosotros, pero ¿qué nota le damos a estos servicios? Y hay que hacer esta pregunta reconociendo la precariedad de los fondos. Y Yamil me comentaba que realmente son muy pocas las veces que se habla de los servicios que dan los municipios en la prensa como algo malo. Así que siempre nos gusta hacer esa pregunta. Y Yamil, con el 84%, el Estado, vamos a hablar de eso ahora. Claro, voy primero a añadir algo en la anterior y esto que se menciona son los servicios tradicionales que brinda el municipio. Sin embargo, también conocemos y hemos visto durante estas emergencias recientes de lo que fue el huracán, temblores y más reciente el COVID, que los municipios pues también son esa primera mano que va dirigida a responder y asistir a los ciudadanos, el área de los refugios. Cuando ocurren este tipo de eventos, también los municipios son quienes los preparan y demás. O sea, son unos servicios ciertamente necesarios para una gran cantidad de nuestra población. En el caso del Estado, con los 84 centavos de cada dólar que va dirigido entonces al Estado, pues sabemos que existen los servicios que se brindan mediante la Policía Estatal en la seguridad. Sin embargo, la Policía Estatal recibe mucho fondo también federal para asistir en cuanto a la creación y demás de esta dependencia. Existe ciencia forense de la Autoridad de Transportación Marítima, transportación integrada, vivienda que también se mantiene mediante aportaciones de fondos federales, no es manejado totalmente por lo que es el Fondo General del Estado. Corporaciones públicas como Acueducto y como PREPA o Autoridad de Energía Eléctrica como le conocemos,
lo que es turismo en base a la promoción, el Departamento del Trabajo y el Desempleo, Fondo del Seguro del Estado, la Administración y Compensación de Accidentes, lo que es ACA, servicios de salud mental, el SESCO, registro demográfico y salud mediante la tarjeta ACES, mediante lo que es ACES, que ciertamente también los municipios son los que aportan para el pago de estas tarjetas. Y educación, pues también con aportaciones federales. Llama mucho la atención aquí, por lo menos lo que vemos a menudo en la prensa y lo que como ciudadano uno también puede percibir, que muchos de estos servicios siempre se encuentran con deficiencias, siempre están siendo señalados por grandes deficiencias que afectan a la ciudadanía y que son deficiencias que administración tras administración continúan estando ahí. No logran satisfacer la necesidad del pueblo en su totalidad. Hemos visto muchísimas situaciones relacionadas a ciencias forenses. Hemos visto muchísimas situaciones relacionadas a lo que es la autoridad marítima para nuestros municipios vecinos como Vieques y Culebra. Hemos visto muchísimas situaciones con lo que es la situación económica financiera de acueducto y alcantarillado con energía eléctrica, pues todos sabemos dónde nos encontramos. Y en adición a lo que reciben de lo que se le asigna de este Fondo General del Estado, básicamente todos estos servicios también cobran por separado. O sea, que no solamente dependen de lo que es el Fondo General del Estado, pero cuando venimos a ver y comparar los servicios que brindan los municipios versus los servicios que brinda el Estado, existe una alta deficiencia en estos servicios que brinda el Estado, irónicamente con 84 centavos de cada dólar. Sin embargo, cuando vamos al área de los municipios, no estamos diciendo que sean perfectos, pero aquí no vemos revuelos ni problemáticas constantes con lo que es el recogido de los desperdicios sólidos. Gracias a Dios, eso es un área que no estamos diciendo que se encuentre en la perfección, pero tampoco ha representado a niveles isla una amenaza contra la salud del puertorriqueño. Lo mismo sucede con los vertederos, sí hay que estar preparando celdas y habilitándolo constantemente, pero son manejados de tal manera que no crean un revuelo a nivel isla porque estés brindándose un mal servicio, cementerio y demás. O sea que cuando venimos a comparar el tipo de servicios que brinda el Estado o la calidad de los servicios que brinda el Estado con la calidad de los servicios que brindan los municipios, existen muchísimas más quejas ciudadanas sobre los servicios que brinda el Estado que sobre aquellos servicios que brindan los municipios. Y de nuevo, entonces vamos al punto de 16 centavos de cada dólar para brindar el servicio que se brinda versus 84 centavos y la mayor deficiencia se encuentra en quien mayor cantidad de recursos tiene. Sí, y este contexto es importante, ¿verdad? Porque, y la pregunta la repetimos, ¿qué nota le damos a estos servicios con el reconocimiento de que están altamente subsidiados, como dice Yamil? Es importante también mencionar algo que hemos estado compartiendo en las redes, un análisis que completó Llama en el 2019 con datos del 2018 evidenció que el gobierno central invierte más del 70% de los fondos de Puerto Rico en la zona metropolitana, lo que son 5 municipios. Eso no quiere decir que esos fondos los administran los municipios, sino que se invierten en esta zona. Y si vemos, eso crea una gran, ¿verdad? Vemos la gran disparidad que hay, porque en el área metropolitana vive el 26% de la población y en el área no metropolitana vive el resto de la población, ese 74%. Así que está invertida la asignación. El 30% de los fondos del presupuesto va dirigido a los municipios no metropolitanos, donde está el 74% de la población, y el 70% va dirigido, donde el presupuesto va dirigido a los municipios metropolitanos, en donde está entonces el 30% de la población. Es repetitivo estos slides, pero queríamos asegurarnos que el mensaje llegaba, ¿verdad? Y también ser respetuosos de los municipios en la zona metro, porque de nuevo, no se trata de que estos municipios son los que administran ese 70% de los fondos. Y esto lo que evidencia es que en el país impera la visión metrocentrista. Lo vemos en las decisiones de política pública, lo vemos en el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal, cuando habla de reformas al sistema de transportación colectivo. Todo está enfocado en lo que es la zona metro. Y dos preguntas que nos gusta hacer siempre es si debe ser sustentable un ente de gobierno enfocado en la prestación de servicios, ¿verdad? Un ente de gobierno, cómo genera su ingreso, y si se supone que un municipio sea autosustentable. La contestación es que sí, que se podría, pero solamente se podría si se hace una distribución equitativa, ¿verdad? Y eso es importante, esa palabra, de las contribuciones ciudadanas. La otra manera de generar ingresos que hemos hablado sería que los municipios
se pongan a poner peajes a las entradas. Ya a mí me decía, bueno, vamos a poner un peaje en la entrada de Cabo Rojo, pero sabemos que el país no aguanta eso. Así que los fondos están, lo que hay que hacer es distribuirlos de una manera más equitativa. Así que la pregunta de hoy es quién depende de quién con ese contexto, y nos vamos a ir moviendo un poquito más rápido para hablar de la radiografía. Yo creo que es evidente que la contestación es que el Estado depende de los municipios y obviamente depende de los ciudadanos. Así que ahora un poco para hablar de la radiografía municipal, una de las cosas que nosotros tenemos, y Andrea va a estar enviando un enlace para que puedan descargar la radiografía, que es un informe completo. Una de las cosas que nosotros pusimos en la radiografía a modo de introducción era que la percepción de que los municipios están subsidiados por el gobierno realmente se desprende del análisis incompleto y descontextualizado. Por eso es que esta radiografía, además de contener, se hizo un análisis de los estados financieros auditados de todos los municipios en un periodo de 3 años. Estas cosas que están abajo es lo que contiene el informe, ¿verdad? La radiografía. Pero más allá de eso, también se explica cómo es que se subvencionan los municipios y entendemos que no había un documento en Puerto Rico que tuviera esta narración. Y de nuevo, el contexto y la información es importante para poder hacer recomendaciones de política pública. Así que esta introducción a los fondos municipales es medular para poder realmente cumplir a lo que nosotros aspiramos, que es tener una conversación profunda y sosegada, con estrategias enfocadas que nos permitan destacar la importancia de los municipios. Aquí se habla de hacer cosas en los municipios, pero no se entiende cómo los municipios operan. Así que, Yamil, te dejo para que nos hables ahora de los fondos municipales. Bueno, aquí vamos a estar hablando más directamente de lo que son los fondos municipales y en específico dirigido a lo que son los estados financieros de los municipios. Los fondos municipales se dividen en 3 sectores principales, lo que son fondos especiales, que son fondos que se manejan con recursos externos al municipio, fondos que llegan tanto del Estado como del gobierno federal o cualquier entidad externa al municipio. El fondo de redención, que es mediante el cual los municipios pagan su deuda o sus préstamos, y lo que es el fondo general de los municipios. En la próxima, si eres tan amable, Cristina. O sea que los fondos de los municipios están divididos dentro de los estados financieros en 3 áreas principales. Los fondos especiales, dentro de estos fondos especiales se encuentran los fondos federales, que son tanto los fondos federales de asignaciones fijas o por fórmula y los fondos federales competitivos, y se encuentran asignaciones de fondos estatales que pues cada año están más en extinción. Años anteriores, décadas anteriores, pues existían fondos que salían de la legislatura o del Estado, ya esos fondos cada día son menos, por el contrario, lo que han estado haciendo es recortando fondos por la situación económica del Estado. Los fondos de la redención de la deuda, los fondos para pagar los préstamos de los municipios, se alimentan de 2 subfondos principales, lo que son el fondo de redención CAE, son una porción que sale de la contribución sobre la propiedad, es manejado por el CRIM. Una vez el CRIM recauda a favor del municipio, crea este fondo de redención CAE para el pago de toda deuda municipal que esté contra ese fondo. Cada municipio tiene sus fondos por separado en estos fondos de redención. Y existe el fondo de redención del IBU. Una vez fue creado el IBU, se estableció también un fondo de redención que se alimentaría de una porción del IBU municipal que se recauda. Dentro del fondo general, pues viene lo que ya habíamos mencionado en un principio, son las principales fuentes de ingreso de los municipios: la contribución sobre la propiedad, el IBU municipal, arbitrios de construcción, patentes municipales, alquileres de facilidades municipales, donativos que puedan estarse recibiendo en el municipio y otros. Sí, Cristina, tenga la oportunidad. La procedencia de estos presupuestos municipales o cómo se distribuyen en una operación normal del municipio, pues el fondo general, voy a empezar de atrás hacia adelante, el fondo general de todos los municipios para este año 2018, hay que aclarar, era de 2.128.990.611. Para la parte del fondo de redención o para el pago de la deuda de los municipios, existió un recaudo de 502.790.335, y lo que fueron asignaciones provenientes externas por propuestas de fondos federales o estatales, 935.746.047. Esto es un documento que surge entonces en lo que fue el análisis de la radiografía, una comparación del 2015 al 2018. Estamos viendo, y aquí voy a ir
para ser breve, voy a ir a los puntos. Fíjense que en la última línea donde dice fondo acumulado al cierre del año, para el 2015, los 78 municipios como un todo tenían una reserva o un superávit de $86.327.163, 2014-2015. Luego de esto es que viene el impacto más fuerte en cuanto a la economía se refiere contra los municipios, la entrada de la Junta de Control Fiscal, medidas de imposición de cargos adicionales contra los municipios y también medidas para reducción de transferencia de fondos hacia los municipios. Y vemos como de un superávit de 86 millones para el 2014-2015, caen todos los municipios en conjunto a un déficit de 209.208.838 ya para el año 2017-2018, un periodo de 3 años. Esto significó una deficiencia en la operación de los municipios como un todo de $295.536.000. En comparativo, y esto es un comparativo de los fondos que recaudan entonces los municipios mediante su fondo general, voy a ir también de atrás hacia adelante en lo que fue la introducción a la presentación. Hablamos de que los municipios, de los 12 billones que actualmente se presupuestan en Puerto Rico o aportan los ciudadanos en Puerto Rico, solo 1.974.000 estuvo llegando para el 2019-2020 a lo que son los municipios. Para el año 2018 eran 2.142.000.000 y para el año 2015 eran $2.453.000.000 que estaban o que formaban parte de los presupuestos de los 78 municipios. Del 2015 al 2018 hubo una reducción de 14.47%. Y si comparamos el año 2019-2020 contra el año 2015, esa reducción asciende a 19.5% de lo que son los presupuestos de los municipios para brindar los servicios que ya habíamos mencionado. Algo que nos gusta siempre también aclarar, ¿verdad? Y es importante con lo que está diciendo Yamil, que contrario a lo que es la percepción pública, la situación financiera del Fondo General de los municipios no responde a excesos en los renglones de gastos de operación. Y esto responde realmente a las reducciones de los ingresos que ha estado mencionando Yamil y a las nuevas imposiciones de parte del Estado y también de parte de la Junta de Control Fiscal. Ciertamente hay mucho que mejorar en la administración municipal, como en todas las agencias de gobierno y en todas las organizaciones, pero realmente aquí, si fuésemos a hablar de responsabilidades, tendríamos que hacer un análisis con estos datos y con este contexto para poder realmente asignar esas responsabilidades. Una de las cosas que nosotros queríamos evidenciar en la radiografía era de dónde vienen los chavos, ¿verdad? De dónde vienen los chavos que administran los municipios. Yamil tocó esto al principio, son 4 fuentes de fondos principales: el CRIM, o sea, contribución sobre la propiedad, las patentes, el IBU y otros. Pero de estos 4, los primeros 3 son realmente controlados por el Estado a través de los decretos que establecen, como mencionó Yamil hace unos minutos. Y a mí me gustaría que también Yamil explicara esto, porque se habla desde el Estado que los municipios tienen que ajustar gastos, y vimos que los municipios lograron ajustar, vieron una reducción en sus ingresos de casi un 15% en comparación con una reducción en los ingresos del Estado del 5%. Los municipios lograron ajustar, ¿verdad?, sus gastos, atendiendo la reducción en los ingresos. Menos ingresos de 15%, lograron ajustar sus gastos en casi un 12%. Nosotros presentamos esto ante la Junta de Control Fiscal y la pregunta que nos hicieron fue: si tienen menos 15 ingresos, tienen que tener menos 15 en gastos. Y la contestación de nosotros es que detrás de esos porcientos lo que hay son personas que están recibiendo servicios esenciales de parte de los municipios que no da el Estado. Así que no necesariamente es que tú te arropes hasta donde te da la sábana, pero es que se reconozca la necesidad de la ciudadanía que atienden los municipios. Yamil, no sé si quieres añadir algo sobre esto. Sí, quisiera destacar una vez, cuando le presentamos esto a la Junta, como bien mencionaste, sí hizo esa pregunta: si la reducción en ingresos fue de 14.47, ¿cómo es que la reducción en gastos fue de 11.4? Pues en efecto, esa fue la razón por la cual vimos que de una reserva de 86 millones que tenían los municipios, 86 millones, sí, en un periodo de 3 años, entonces se cae a un déficit de más de 200 millones de dólares.
precisamente porque hubo una reducción de ingresos, pero los gastos no se pudieron llegar a reducir en esa misma proporción, solamente la reducción fue de 11.4, pero lo curioso es que la situación, la precaria situación económica de nuestra isla, en gran medida, por no decir en un todo, responde a lo que era el gobierno central. Sin embargo, mientras los municipios fueron forzados a reducir sus ingresos en un 14.47, el gobierno central únicamente llevó a cabo una reducción durante esos 3 años de 4.87%. O sea que el recorte para nuevamente subsidiar al gobierno central cayó sobre los municipios y ciertamente, aunque no es el tema aquí, sobre la UPR. Fue donde los 2 mayores recortes que se llevaron a cabo fueron contra estas 2 entidades, que nada tuvieron que ver con las malas decisiones que nos llevó a la situación económica actual. Esto es básicamente de lo que estábamos hablando, cómo se fue de un superávit en el punto de vista de los 78 municipios como un todo, a un déficit del 2015 al 2018, a pesar de estos ajustes que se llevaron a cabo. El cambio negativo fue de un 342.34%. Y entonces, háblanos un poco de esto, Yami, porque ¿cuáles fueron los principales cambios en cuanto a esos fondos? ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues mira, fue una combinación tanto de reducción en el área de ingresos como de aumento o imposiciones nuevas en el área de gasto. En el área de ingresos, todos escuchamos en un momento dado lo que fue el plan fiscal del 2017, presentado en ese entonces por quien fuera el gobernador Ricardo Rosselló, en el cual se eliminaba algo que llamaban el fondo de equiparación hacia los municipios a través del CRIM. Y voy a ser breve en esto, pero la realidad es que ese fondo de equiparación no era un subsidio. Cuando se decide pasar en 1981 los recaudos de la contribución sobre la propiedad a los municipios, mediante el bloque de leyes de municipios autónomos, se establece o el gobierno solicita a la legislatura que se mantengan unas exoneraciones, unas exenciones sobre ciertas propiedades, tanto ciudadanas como de comercio y negocios, a cambio de que los municipios no cobraran la contribución sobre la propiedad a este grupo de propiedades exoneradas y exentas. El gobierno central equipararía, iba a llevar a cabo una equiparación igual a la pérdida que estarían sufriendo los municipios por no poderle cobrar a este grupo de propiedades. Por eso se llamaba el fondo de equiparación, porque era para equiparar esa pérdida al prohibirle entonces a los municipios cobrar esas contribuciones sobre la propiedad. Ese fue el fondo que entonces se establece como si fuese un subsidio, donde se determina, vamos a quitar este fondo de equiparación que va dirigido a los municipios, pero no se le da entonces, no se le devuelve a los municipios el poder de cobrar esas contribuciones que estaban prohibidas cobrar por parte del gobierno central. O sea, ya no te voy a equiparar tu pérdida, pero tampoco te permito cobrar entonces la contribución. Eso fue el factor de lo que es el fondo de equiparación. De igual forma pasa también con energía eléctrica y el CEL y la contribución en lugar de impuestos, que también cabe mencionar porque ahora con este cambio hacia Luma es un punto que no está completamente claro. Para 1945, cuando se establece lo que en ese momento fuentes fluviales, lo que más adelante sería la Autoridad de Energía Eléctrica, se llega a un acuerdo con los municipios, conocido como la contribución en lugar de impuestos, perdón, en el cual sí, los municipios no iban a pagar por el consumo de energía eléctrica en sus facilidades, pero era a cambio de que tampoco le podía cobrar a energía eléctrica contribución sobre la propiedad, no le podía cobrar patente por sus ventas, no le podía cobrar arbitrios de construcción por su gran desarrollo. Y ciertamente sería más, y este ejercicio se ha llevado a cabo durante muchísimos años, he visto varios análisis y todos concluyen en lo mismo, sería mucho más lo que energía eléctrica le tendría que pagar a los municipios en contribución sobre la propiedad, en arbitrios de construcción y en volumen de ventas, de aquello que los municipios consumen en energía eléctrica, que a fin de cuentas lo consumen como beneficio hacia los ciudadanos, en las áreas de cancha, de alumbrado en las carreteras para mayor seguridad. El consumo mayor de los municipios va en beneficio de lo que son los ciudadanos. Y aún así, se establece entonces para el 2016 que los municipios van a comenzar a pagar el consumo de energía eléctrica sobre ciertas propiedades, pero no se le devuelve nuevamente a los municipios entonces ese poder de cobrarle a energía eléctrica la contribución sobre la propiedad y demás. ¿Qué va a suceder ahora que parte de la operación está cayendo sobre lo que es Luma? Pues esa parte todavía no está clara. ¿Le pagarán ellos a los municipios estas contribuciones municipales o le continuarán facturando a los municipios por el consumo sin ellos entonces aportar la parte que le corresponde a los municipios? Ligado a esto que tiene que ver con los ingresos,
También hubo un aumento, un incremento en lo que son los gastos de los municipios por imposiciones. Tenemos la CES es el programa de salud de Puerto Rico. En este programa de salud, los municipios se les impuso que tendrían que aportar a ese programa de salud, aun cuando pues la salud dentro de lo que es nuestra constitución no es una responsabilidad de los municipios, es una responsabilidad del Estado. Sin embargo, se le impuso esa carga a los municipios y también se le impuso la carga, el gobierno central provoca lo que hoy conocemos como una quiebra dentro de lo que es el sistema de retiro por estar utilizando los fondos que le pertenecían a estos empleados para otros propósitos. Se queda entonces insolvente el sistema de retiro y la manera de ellos solucionarlo es entonces los municipios, en adición a lo que pagan por sus empleados, van a tener una aportación adicional uniforme para cubrir la quiebra que ha creado el gobierno central. Esto lo juntan y lo llaman entonces como un pay-go, pero ciertamente todos los municipios terminaron pagando una cantidad mayor a lo que antes pagaban por sus empleados municipales. ¿Qué provocó esto? Una reducción en ingresos, una imposición nueva de gastos, pues vimos entonces la deficiencia en la que 3 años los municipios cayeron en Puerto Rico. Y es importante lo que está diciendo Yamil, ¿verdad? Y también volvemos al asunto de la palabra, del asunto de la percepción, ¿verdad? Porque en nuestro país y en todos lados la percepción se convierte en la realidad. Mucho se dice que la quiebra del país viene de los municipios o viene de la universidad, y hay que recordar que los municipios, al igual que la universidad, pagan su deuda con un año de anticipación. Así que la radiografía logró evidenciar que en un periodo de 5 años, sin reestructuración, sin reducción en la prestación de servicios esenciales, los municipios van a haber logrado reducir su deuda en casi un 54% en un periodo de 5 años. Y yo quiero que Yamil nos hable un poquito más sobre las implicaciones de esto y la realidad de que en Puerto Rico la entidad que más margen prestatario tendría son los municipios. Sí, en efecto, ahorita mencionamos lo que son los fondos de redención, los 2 fondos de redención, lo que proviene de la contribución sobre ingreso que se le llama CAE, contribución adicional especial. Cuando el CRIM recauda estos fondos, crea entonces 2 potes, por decirlo de esta manera, donde uno se devuelve, se transfiere a los municipios conocido como remesa y otro va entonces a esta reserva para el pago de préstamos municipales. Al momento de crear la ley de financiamiento municipal se tomaron unas medidas muy buenas en cuanto a garantizar el pago de estos préstamos o de estos bonos. Los municipios primero no iban a tener control sobre ese dinero, se iba a mantener en lo que conocemos como un fideicomiso, y desde ahí se iban a estar haciendo entonces los pagos de estos préstamos. Y existían una serie de restricciones, como por ejemplo la medida real de lo que era el margen legal y el margen prestatario del municipio, y una reserva donde los municipios iban a estar aportando con un año de anticipación el pago de principal e intereses del próximo año. Lamentablemente, este tipo de medida muy buena no se le estableció al Estado y pues conocemos los resultados en ese sentido, pero en el caso de los municipios nunca ha habido un incumplimiento con el pago de principal e intereses. Nunca se ha otorgado un préstamo sin identificar la fuente de repago, porque el mismo sistema de financiamiento municipal no lo permitía. En ese sentido, ningún municipio en Puerto Rico ha dejado de pagar sus préstamos. Ningún municipio en Puerto Rico ha caído en atrasos por el pago de sus préstamos relacionados al Fondo de Redención CAE e IU. Y irónicamente, cuando se llevó a cabo la reestructuración de la deuda, tanto por la Junta como por el gobierno central y el fenecido BGF, los únicos préstamos o bonos que no se reestructuraron fueron los de los municipios. Se mantuvo todo igual. Se sigue pagando la misma cantidad que se debía a ese entonces, el mismo principal, y por el contrario, los intereses entonces fueron incrementados porque estas deudas se vendieron a entidades externas. Pero los municipios no se beneficiaron de ningún tipo de reestructuración aquí. Básicamente los penalizaron por ser fieles en el pago de su principal y su interés. Pero tan buenas son esas deudas que no fue necesaria una reestructuración sobre la deuda municipal. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque hay, con las decisiones de la Junta de Control Fiscal, de nuevo unilaterales y enfocadas en austeridad, se hizo un análisis de cuál sería el % del presupuesto que lograrían mantener los municipios ante la eliminación de este mal llamado subsidio, ¿verdad? Y el que nombra la cosa, hay que nombrar las cosas como son, por eso decimos el mal llamado subsidio. La realidad es que ante esta eliminación estamos ante el precipicio fiscal de tener 43 municipios que van a estar insolventes.
Y si vemos los municipios que van a estar insolventes, la costa, ¿verdad? La zona central montañosa, las zonas de mayor necesidad. Y en la liga, cuando hablamos de la agenda municipalista y de defender a los municipios, es defender lo que representa la estructura del gobierno municipal como ese ente que es el más cercano a la ciudadanía y a la comunidad de la prestación de servicios. Pero queremos evidenciar, ¿verdad?, cuál es el impacto de esta desaparición de estos 43 municipios. Eso implica que un tercio de la población de Puerto Rico va a quedar desprovista de la atención primaria que proveen los municipios. De esta población, el 51% está bajo el nivel de pobreza, por encima del 43.5% a nivel de la isla, ¿verdad?, a nivel del archipiélago. Así que tenemos una población, una tercera parte de la población va a quedar desprovista. De esa tercera parte, el 51% vive bajo el nivel de pobreza, el 80% no tienen bachillerato, el 40% de la población, solo el 40% de la población es parte de la fuerza laboral. Aquí siempre nos estamos enfocando en el número del desempleo, pero realmente tenemos que empezar a hablar de la tasa de participación en la fuerza laboral. El 16% de la población tiene alguna diversidad funcional y el ingreso, el promedio anual salarial es menor de $18,000 al año. Así que las implicaciones para el país de la eliminación de este mal llamado subsidio o la eliminación del subsidio sin la creación de algo que sustituya eso, son nefastas. Además de todas las implicaciones que hay en el perfil sociodemográfico de la población que se va a ver impactada, estos son algunos de los servicios que van a estar sin dueño, ¿verdad?, que van a estar desprovistos. Se habla de consolidación de municipios. Yo creo que también hay que derrumbar el mito, porque hay muchas cosas que ya pasan. Hay muchos municipios que trabajan con consorcios para subastas, para permisología, etcétera. Ciertamente se pueden consolidar otras áreas, pero eso no quiere decir consolidar al municipio en su totalidad, ¿verdad? Y esa consolidación también trae la pregunta de a quién consolidamos con quién. Lo que la gente siempre dice es, pues consolidamos al grande con el chiquito, pero no necesariamente el grande tiene la administración más sólida. Así que un poco presentar tener esa representación visual de ese impacto, de esa eliminación del mal llamado subsidio, es importante para poder seguir moviendo la conversación. Una de las cosas que nosotros queríamos hacer con la radiografía, y esto quiero que lo explique Yamil, era no solamente narrar la realidad de los municipios y explicar cómo es que se subvencionan, pero también reconocer que hay áreas a mejorar. Así que hay unos hallazgos en el análisis, y ustedes lo van a poder descargar, lo van a poder ver en las redes, pero el principal es que hay una falta de uniformidad en los estados financieros. Así que, Yamil, explícanos las implicaciones que eso tiene para nosotros en el momento de tomar decisiones y de hacer análisis. Sí, como parte del proceso de la preparación de esta radiografía, nos topamos con la mayor dificultad, que fue la falta de uniformidad en los estados financieros. Sí, al momento de preparar los estados financieros, hay una guía establecida o unos pronunciamientos del Government Accounting Standard Board. Sin embargo, estos pronunciamientos no están desarrollados en base a cómo se opera el gobierno en Puerto Rico. En ese sentido, hay cierta libertad en cuanto a la clasificación de algunos gastos y la clasificación de algunos ingresos. Y esas libertades que se establecen al momento de compilar los estados financieros provoca una falta de uniformidad al momento de analizar los estados. Y a manera de ejemplo, el recogido de desperdicios sólidos es una clasificación de salud dirigida a lo que es el manejo de estos desperdicios. En algunos municipios está clasificado como que un gasto de salud. Hay otros que lo tienen clasificado como que un gasto de desarrollo urbano, por estar dentro de lo que es el Departamento de Obras Públicas, su administración. Y así sucesivamente, el CRIM, el mismo fondo de equiparación del que hablábamos antes, hay municipios que lo registran en sus ingresos como que un ingreso proveniente de un fondo entregado por el Estado, cuando la realidad es que debería estar clasificado como un ingreso relacionado a la contribución sobre la propiedad, porque es de ahí de donde surge y nuevamente fue para equiparar la contribución que los municipios no podían facturar. En el caso del IBU, también cuando el fondo viene desde COFIN, una entidad que fue creada hace unos 3 años para recaudar los fondos del IBU municipal, cuando viene desde COFIN, algunos municipios lo interpretan como que nuevamente son fondos provenientes del Estado, y no, la realidad es que continúan siendo una contribución municipal que, aunque se recauda en una entidad externa, debe estar clasificado como un ingreso municipal y no como una aportación del Estado. Y así sucesivamente. Esas guías para crear una uniformidad no existen actualmente en Puerto Rico,
y cuando tratamos de llevar una comparación que permita un análisis mucho más profundo, nos topamos con estas situaciones, de que no son comparables por la manera en que están siendo reconocidos algunos ingresos y algunos gastos. Por eso es que entonces recomendamos que se considere establecer una guía para el reconocimiento de ingresos y gastos por clasificaciones en base a lo que es los requerimientos del GASB en la preparación de estado financiero. Muy bien, estoy atendiendo unas preguntas aquí, Yanni, que nos están haciendo para la sección de preguntas y respuestas, unas preguntas interesantes ahí. Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad? Hay muchas cosas que se puede hacer, no todo está perdido, no hay que perder la esperanza ni la capacidad de pensar en otras cosas. Lo primero es el reconocimiento de que para que esto mejore, tiene que haber una redistribución de recursos desde el gobierno central a los municipios. Eso es lo primero, ¿verdad? Y de ahí realmente se desprende todo. Esa ecuación del 16% de los 16 centavos tiene que cambiar porque somos nosotros los ciudadanos, los contribuyentes, los que le damos el dinero al Estado. Y nosotros tenemos 4 recomendaciones puntuales. La primera es la redistribución del IVU. No se trata de aumentar el IVU porque el país realmente no aguanta más, sino se trata de redistribuir esos fondos. Así que, ¿qué nosotros decimos? Si el IVU es un total de un 11.5%, el 9% que sea el IVU que maneja el Estado, se le da a los municipios un 2.5% del 1% que reciben ahora, ¿verdad? Del 1% que reciben ahora, y eso implicaría que los municipios van a poder tener unos ingresos de 380 millones de dólares que van a cubrir la pérdida de los 360 que provocó la eliminación del fondo de equiparación. Eso Permíteme abundar un poco en esto, Cristina, discúlpame. Como ciudadanos tenemos que tener claro algo. El gobierno, tanto Puerto Rico, tanto gobierno estatal como gobierno municipal, de donde se alimenta en cuanto a la prestación de servicios, Fondo General nuevamente, no hablando de propuestas, de donde se alimenta de nosotros mismos como ciudadanos, de nuestras aportaciones, nuestras contribuciones. Pretender que los municipios identifiquen una fuente adicional de ingresos o que el Estado identifique una fuente adicional de ingresos conllevaría nuevamente establecer una imposición o una contribución adicional sobre los ciudadanos, y esa no debe continuar siendo la manera de solucionar la situación económica de nuestro país. Ya esa ha sido la tendencia durante los últimos 8 o 10 años, nuevas imposiciones, incrementos en imposiciones y demás, y ya realmente el país no aguanta una imposición. ¿Qué tenemos que hacer con lo que tenemos como gobierno? Hacer una mejor distribución es lo que nosotros entonces estamos proponiendo. Si los servicios que brindan los municipios podemos reconocer que son de mayor calidad y eficiencia incluso económica, porque son más económicos brindar esos servicios de los municipios que desde el Estado. Si esos servicios son de mayor calidad y eficiencia desde los municipios, vamos a comenzar a pasar a hacer una nueva distribución de, en vez de 84 centavos para el Estado de cada dólar y 16 centavos para los municipios de cada dólar, vamos a considerar una redistribución de eso. Aquí lo que está presentando Cristina es básicamente un sustituto a lo que fue la eliminación del fondo de equiparación. En aquel plan fiscal presentado por el gobierno central y aprobado por la Junta de Control Fiscal, se estableció la eliminación de ese mal llamado subsidio de fondo de equiparación, que era equivalente a 340 millones de dólares para los municipios. Sin embargo, ese mismo plan fiscal establecía que habría una nueva medida impositiva para sustituir esa pérdida que tendrían los municipios. Hicieron el recorte, pero todavía la medida para sustituir esa pérdida no ha llegado. Se estuvo hablando de incrementar la contribución sobre la propiedad. Los municipios se opusieron porque nuevamente no pretendemos un nuevo impuesto. Y se estuvo hablando incluso de aumentar las patentes de los municipios, pero nuevamente sería seguirle pasando la carga a los ciudadanos. Aquí lo que entonces Cristina va a estar presentando son alternativas que no conllevan una carga adicional al ciudadano, sino una distribución de fondos un poco más equitativa para que esos 16 centavos pueda incrementarse a 18 o 20 centavos y continuar entonces con la prestación de servicios municipales. Discúlpame, Cristina. No te preocupes, sí, qué bueno que hacer esa aclaración porque de nuevo el país no aguanta más y el dinero está, lo que hay que hacer es redistribuirlo. Así que esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es el asunto de la descentralización, ¿verdad? Aquí en el país se habla mucho de descentralización, pero realmente no se entiende, no se explica lo que es. Nosotros vamos a hacer un seminario como este, estamos buscando la fecha,
para presentar una propuesta con un marco de referencia para la descentralización. Y nosotros entendemos que se tiene que hacer descentralización que no sea desconcentración. La descentralización de servicios requiere, y necesita que se incluya la requerida delegación y la transferencia de los recursos y las responsabilidades. En este documento que nosotras preparamos, que es el marco de referencia para la descentralización, nosotros hacemos una variedad de cosas, ¿verdad? Definimos lo que son los diferentes tipos de descentralización, la administrativa, la política, la fiscal. Hablamos también de cuáles son los principios de la descentralización que incluyen la gobernanza participativa, ¿verdad? Porque la descentralización tiene que ver con cómo se cambia, cómo se invierte ese proceso de poder de toma de decisiones. Así que los principios de nosotros para la descentralización son gobernanza participativa, eficiencia en la prestación de servicios, tiene que haber equidad y justicia social en el país. Lo que impera es un problema a un asunto severo de inequidades. Tiene que haber rendición de cuentas, eso es algo en lo que la Liga cree profundamente, y tiene que haber transparencia, que también es uno de nuestros principales valores. Nosotros hicimos, ¿verdad? El equipo hizo este visual para poder un poco explicar mejor lo que es la centralización, la descentralización y la desconcentración. Si ustedes ven las flechas lo que implican es la dirección del impacto de toma de decisiones o dónde es que se concentra el poder. En el nivel, en la centralización, el poder está concentrado arriba, ¿verdad? Ese poder decisional, si vemos la leyenda, las decisiones vienen de arriba hacia abajo, y entonces no necesariamente hay regionalización, sino que hay el control absoluto por el gobierno central. En la descentralización, ese proceso, ese poder de la toma de decisión se invierte y el impacto de la toma de decisiones viene de abajo hacia arriba, desde los municipios, pero también de los municipios con sus comunidades. Y las líneas entrecortadas lo que significan es que hay una transferencia o una entrega de competencias o funciones administrativas y recursos. Tiene que haber esa transferencia, esa entrega de competencias, tiene que haber esa entrega de recursos. Y en la descentralización, el poder decisional se mantiene a nivel del municipio, que de nuevo es la unidad de gobierno más cercana a las comunidades y que mejor puede atender las necesidades de sus constituyentes. Tiene también la descentralización un componente de regionalización, ¿verdad? Porque hay cosas que ciertamente se pueden hacer también a nivel regional. Y entonces está lo que es la desconcentración, que es lo que vemos que se está presentando en los proyectos de ley que acaban de radicarse en la Cámara bajo el nombre de descentralización, pero realmente son desconcentración. Y nosotras hacemos la aclaración de que es desconcentración porque si tú me delegas, si me haces una transferencia de competencias, de funciones administrativas y recursos, eso de por sí no es suficiente para poder considerarse como descentralización. ¿Por qué? Porque al final del día el poder de toma de decisiones, el poder sobre los proyectos recae en la Asamblea Legislativa y en el gobierno central. Ahora mismo hay un proyecto de ley que es para la transferencia de la administración de la parte no docente de las escuelas de Puerto Rico, cedérselas a los municipios. Hay un proyecto que tiene que ver con la transferencia de las carreteras secundarias y terciarias con una asignación de fondos que tiene una vida de 15 años que va a recibir reportes a partir del año 5. Así que me estás delegando la responsabilidad de manejar mis carreteras, que es algo que ya los municipios hacen. Me estás dando un dinero, pero me estás dando un dinero con una vida útil o una vida de 15 años que va a tener recortes a partir del año 5. Y cualquier cambio, y eso es para mantenerlo en condiciones óptimas, las carreteras, creo que son como 8,000 y pico por kilómetro, sin un assessment, sin un análisis de cuál es el estado actual de las carreteras, porque hay carreteras y hay carreteras, y esa estandarización en la asignación de fondos también es peligrosa. Es necesaria para algunas cosas, pero puede ser una camisa de fuerza para otras. En el caso de las escuelas, que es transferir la administración no docente, ¿verdad? Y eso lo podemos entender por un asunto curricular. Lo que establece el proyecto es que al final del día es la Asamblea Legislativa la que puede decidir sobre qué puede pasar o no pasar en esas escuelas. Así que realmente el proyecto lo que hace es asignarle al municipio un rol de administrador de esas facilidades. Y así también pasa lo mismo con el proyecto de ley para la transferencia de las facilidades recreativas y deportivas a los municipios, que lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y tenemos esos análisis de esas políticas públicas para los y las que estén interesados, lo podemos compartir. Al final del día, de aquí a unos años, esas asignaciones de fondos se van a interpretar como unos subsidios. ¿Por qué? Porque es desconcentración y no es descentralización. Yamil, no sé si quieres hacer algo, hablar sobre esto.
No, ciertamente, esa misma línea que mencionaste al final era la que quería llamar la atención. Este tipo de negociación donde municipios vamos a hacer esto y nosotros le transferimos los fondos para que ya se ha dado en el pasado, surgió con la CELI, como expliqué hace poco, surgió al momento de pasar la contribución sobre la propiedad a los municipios, la contribución sobre la propiedad municipal, donde todo era parte de un acuerdo muy bonito. Y es lo mismo que están presentando ahora, un acuerdo muy bonito donde toma esta parte de la escuela, toma esta parte de las carreteras y yo te voy a estar pasando unos fondos anualmente para llevar a cabo estos servicios. Y como bien mencionaste, pasan 6, 8, 10 años y de momento aparece alguien en el gobierno y dice eso es un subsidio y nuevamente terminarán los municipios con estas responsabilidades, pero sin la transferencia de fondos, porque la parte que siempre se elimina es la que va entonces a beneficio para recaudar fondos municipales. Sí, vamos a hablar ya mismo de unas preguntas que tenemos ahí. Hay una tercera recomendación, que es el requerimiento de un documento suplementario estándar uniforme. Yo quisiera que Yamil explique esto porque tiene implicaciones para los municipios. Básicamente lo mencionamos hace ya unos minutos atrás y es más bien en cuanto a la preparación de los estados financieros que son utilizados tanto por agencias federales como por agencias locales para establecer las necesidades que pudieran tener los ciudadanos de nuestros municipios. Sin embargo, al no ser uniforme la clasificación de ingresos y la clasificación de gastos, llevar a cabo un comparativo que brinde los resultados que desearíamos es un poco más complicado y en ocasiones prácticamente imposible, a menos que se vaya entonces a cada uno de estos municipios y se reclasifiquen. Todo esta situación pudiera resolverse si surge entonces un tipo de requerimiento de uniformidad al momento de compilar los estados financieros y todo tipo de información financiera. Si los municipios cumplen con brindar la información, ese no ha sido el problema. No es como en el caso del Estado, nuevamente, que aún estamos a la espera de que puedan presentar los estados financieros de hace 3, 4 años atrás. Los municipios sí presentan su información dentro de los términos que son establecidos en ley. La situación aquí es que si deseamos compararlo para medir Puerto Rico como un todo desde el punto de vista municipalista, se nos hace bien cuesta arriba por la diversidad de interpretación que existen en los municipios. Entonces se pudiera estar solucionando con un documento que requiera la uniformidad en esta clasificación. Y eso es importante porque eso sería una herramienta que nos permitiría narrar mejor la realidad de los municipios y hacer una defensa más sólida sobre los municipios, ¿verdad? No es algo que sería oneroso porque ya hay un formato que utiliza la OGP para compilar la información presupuestaria. Es un asunto como de una reestructuración de cómo se hacen algunos documentos, de nuevo, como una herramienta no solo de transparencia, sino también de defensoría de los municipios. Y hay una cuarta recomendación que tenemos aquí, que tiene que ver con los estimados de exceso de contribución sobre la propiedad. Sí, aquí de nuevo lo que estamos brindando son recomendaciones para tratar de ayudar en esta deficiencia de fondos que están sufriendo los municipios. Pueden existir muchísimas recomendaciones más, pero estas son las que entendemos que pudieran ser más rápidas y factibles. En este sentido, lo que estamos mencionando es de los fondos que recauda el CRIM a favor de los municipios, existen unos sobrantes, sobre todo también dentro de lo que es el fondo CAE para el pago de la deuda. Estos sobrantes se espera hasta finalizar el año para entonces anunciar al municipio tiene un sobrante de tal cantidad y transferir a los municipios esos fondos excesos de cada año operacional. Sin embargo, los municipios están afrontando mes a mes las necesidades de estos fondos y lo que sugerimos es, hay maneras de identificar cuál va a ser ese exceso o ese sobrante dentro del fondo CAE. Hay maneras de hacerlo a principio de cada año y entonces distribuir esos excesos porque ya las tablas de amortización y responsabilidad de pago de principal e intereses existe, la conocemos desde principio de año y la cantidad recaudada es en base a lo que se logró recolectar en el año anterior, así que se puede identificar cuál pudiera estar siendo este exceso en ese fondo. Y de esta manera hacerle llegar esos excesos mensualmente a los municipios y no tener que esperar a que llegue el cierre operacional de ese año fiscal para entonces hacerle llegar los fondos. Esto sería una manera de mantener la caja de los municipios un poco más saludable. Y cabe destacar, nosotros no estamos viendo la crisis real sobre los municipios durante estos últimos 3 años, debido a que hay muchos fondos externos como consecuencia de las emergencias del huracán, los temblores y el COVID. Hay muchos fondos que han venido a dar una respiración artificial a los municipios en este proceso, pero en los próximos años,
posiblemente 2, 3 años, esos fondos ya no van a existir, no son fondos recurrentes. Y ahí es donde realmente estamos viendo la problemática, que debemos comenzar a alinear y atender desde este momento, no esperar a que exista entonces el caos en estos municipios, cierre, falta de prestación de servicios y necesidades. O sea, imaginemos, decimos, que cierre este municipio, el recogido de desperdicios sólidos, ¿quién lo va a manejar si un municipio de momento se ve en la necesidad de cerrar? ¿Qué va a suceder si en una comunidad no se recogen esos desperdicios sólidos por 2, 3, 4, 5 semanas? Los municipios vecinos tienen la capacidad para ir entonces a recoger eso utilizando sus propios fondos que ya de por sí son escasos. Las consecuencias son muchas. Y nuevamente, pues viendo de lo malo, lo bueno, debido a la emergencia hemos tenido un respiro en estos difíciles años, pero ya eso se acabó, no van a existir CDL, no van a existir fondos de administración. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 2 años? Las medidas no se hacen de un día para otro, todo esto se tiene que reestructurar y creo que estamos en el momento de comenzar a pensar cómo vamos a hacer que los municipios puedan operar estos servicios esenciales durante los próximos 2 años. Yo creo que un buen ejemplo de la manera de la dicotomía en la que opera el Estado, por un lado exprimen a los municipios, pero por el otro reconocen que los municipios ciertamente son los que mejor conocen a sus comunidades. Lo vemos con lo que está pasando con Luma ahora, ¿verdad? Con esta cuestión de la brigada. Así que hay un reconocimiento del conocimiento y de la importancia de los municipios para algunas cosas que no necesariamente o que no se traduce al reconocimiento que venga atado de asignación y redistribución de fondos. Así que lo que dice Yamila es importante porque este salvavidas es temporero, ¿verdad? Y cuando se quite, se va a quitar de cantazo. Así que tenemos que estar listos y listas para eso. Dentro de los retos principales que nosotros nos enfrentamos en la liga, ¿verdad? El primero es el cambio de la narrativa. Por eso es que estamos haciendo este tipo de actividad, porque hay que cambiar la narrativa acerca de la importancia de los municipios, y yo lo he dicho ya en varias ocasiones, la percepción se convierte en la realidad. El segundo reto principal que nosotras tenemos es proteger a los municipios, ¿verdad? Hay que proteger a los municipios de la Junta de Control Fiscal, pero también hasta cierto punto hay que proteger a los municipios del Estado, ¿verdad? Que establece estas políticas públicas. Y hay que fortalecer a los municipios y a sus comunidades con toda, ¿verdad? Con cómo generamos este apoyo para la liga, para los municipios, para las comunidades a través de diversas estrategias. Así que, además de todos esos retos que se enfrentan los municipios de manera individual, hay unos retos que son colectivos, ¿verdad? Que son retos de país. Nosotros en la liga estamos haciendo varias cosas. Tenemos también un análisis que preparamos, le pusimos en arroz y habichuela del plan fiscal del 2021, que le pusieron sarcásticamente Restaurando el Crecimiento y la Prosperidad, ese nombre dado por la Junta de Control Fiscal. Ese plan fue certificado por la Junta. Es un plan que es distinto al que sometió el gobierno de Puerto Rico, como ha pasado por los pasados años. Va a regir el destino de nuestro país hasta cierto punto por los próximos 5 años. Así que nosotros tenemos que conocer bien ese plan. Es un plan bastante extenso. Y tiene diferentes partes. Usualmente cuando se habla del impacto del plan fiscal en los municipios, se lee lo que es el capítulo 19 de la reforma de servicios municipales, pero ciertamente desde la página 1 hasta la página 308, todo lo que está contenido en ese plan fiscal tiene impacto para los municipios. ¿Por qué? Porque en la medida en que el plan atente contra la población, contra la ciudadanía, o esas decisiones impacten a la ciudadanía, eso repercute en el municipio. Así que nuestra postura es que el plan se tiene que leer en su totalidad, pero que hay 4 partes principales con impacto directo en los municipios, ¿verdad? Que tienen que ver con las proyecciones fiscales, con las reformas de facilitar el proceso de hacer negocios, la infraestructura, las reformas al servicio público y la reforma municipal. Ese plan fiscal está basado en 8 premisas que se tienen que cumplir para que todo lo que está ahí se logre, pero también reconoce que vamos hacia una segunda quiebra. Eso es una actividad que estamos coordinando también para aquellos que les interese. Y una de las cosas que es evidente cuando uno analiza el plan fiscal es la realidad de que la Junta de Control Fiscal todavía no ha comprendido que los municipios no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, a nivel internacional, no se pueden financiar de manera exclusiva, sino a través de las competencias fiscales. O sea, no se pueden financiar de manera exclusiva con las competencias fiscales que les son delegadas, sino que dependen en un 48.3
por ciento de subsidios y transferencias de otros niveles del gobierno. Este informe está disponible, lo pueden ver ahí en la página, se llama Subnational Governments in OECD Countries. Es un brochure que tiene datos bien interesantes, así que es importante también poner, ¿verdad? Nosotros somos bastante insularistas y miramos solamente a la isla, pero hay que abrir el campo de visión y poder compararnos no solamente con Estados Unidos, que tiene más unidades de gobierno que Puerto Rico. Cuando yo le digo a personas de Estados Unidos que aquí hay, la gente piensa que 78 municipios es mucho, me dicen aquí tenemos townships, parishes, counties, o sea, es diferente esa composición. Pero la realidad es que todavía la Junta de Control Fiscal o no lo ha comprendido o no lo ha querido entender. Como próximos pasos tenemos, vamos a estar haciendo una actividad del 20 al 24 de septiembre, es el aniversario de los 4 años de María, y una de las cosas que nosotros queremos hacer en esta actividad, que estamos coordinando en colaboración con la SPP, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, va a la fibra de lo que es la liga y en lo que nosotras como organización creemos. Y es la realidad de que en Puerto Rico tenemos que dejar de hablar de resiliencia. Yo no sé ustedes, yo lo digo en todos los foros en los que me paro, yo estoy harta de que me hablen de resiliencia, estoy cansada. ¿Por qué? Porque la resiliencia parte de la premisa que tenemos que seguir preparándonos para poder seguir enfrentando todos los retos que vengan hacia nosotros. Y yo no quiero ya seguir preparándome para aguantar. Yo quiero que en el país pasen cambios sistémicos, ¿verdad? Así que por eso este evento con la SPP se llama de la resiliencia al cambio sistémico. Puerto Rico se fortalece a 4 años del huracán María. Vamos a estar hablando sobre el estado de reconstrucción, propuestas, planes de acción, cómo trabajamos para que lo que pasó hace 4 años no se repita, el impacto de los terremotos, ahora con el COVID. Vamos a tener invitados especiales y va a ser una actividad híbrida. Vamos a tener 2 días online, ahora creo que vamos a tener 2 días en persona. Vamos a tener 2 días de visitas de campo, vamos a tener paneles con diversos ejes temáticos. Estamos trabajando activamente con la Casa Blanca para traer invitados. Queríamos traer a Mark Colón, quien es puertorriqueño y es el subsecretario de Vivienda y Desarrollo de HOT, pero como todavía no se ha completado el proceso de confirmación, pues vamos a traer a otro invitado y vamos a tener, ¿verdad? Diferentes invitados muy variados y muy importantes para lo que es la agenda municipalista. Previo a nuestro foro de nuestro simposio con la SPP, en colaboración con la SPP, vamos a tener una preconferencia que va a ser llamada En Ruta al Encuentro de la Resiliencia al Cambio Sistémico, y vamos a estar hablando específicamente del impacto del plan fiscal. Sé que hay unas preguntas en el chat sobre el plan fiscal, así que les exhorto a que guarden la fecha, que nos sigan en las redes para que puedan tener más información sobre estos importantes eventos. Para aquellos municipios, veo municipios aquí en el taller que no son miembros de la liga, nuestra exhortación es a que ustedes hablen con sus municipios, con su alcalde o alcaldesa, para que se unan. El proceso es muy sencillo, es solamente firmar un acuerdo de membresía y presentar una resolución en la legislatura municipal, ¿verdad? Porque la legislatura tiene que refrendar este acuerdo, tiene que validarlo, autorizarlo. Nosotros tenemos ese borrador de esa resolución, se la podemos hacer llegar y tiene muchos beneficios unirse a la liga, ¿verdad? Nosotros una de las cosas que estamos haciendo, que no la incluí en la presentación, pero se las menciono ahora, es que tenemos una demanda en contra de la Junta de Control Fiscal que tiene que ver sobre su interpretación acomodaticia de la orden de la juez Swain sobre la ley 29. Eso tendría que ser otro taller por completo, pero estamos trabajando con ese asunto porque hay que defender a los municipios en los diferentes frentes, ¿verdad? Y uno de esos frentes es la Corte. Una de las frases favoritas que dice mi mamá es que la Junta es prepotente, pero no es todopoderosa. Así que no se trata de una lucha sin contexto con la Junta, pero sí reconocer que hay unos poderes que tienen y otros poderes que no tienen. Así que son muchos los beneficios de unirse a la liga. Yo les hago la exhortación a que hablen con sus alcaldes y alcaldesas para que se unan a nuestra organización. Aquí está de nuevo nuestras redes que Andrea ha estado compartiendo en el chat. Voy a dejarle compartir la presentación para poder leer todas las preguntas que tenemos. Hay varias. Así que voy a ver cómo hago esto, porque son un montón. Las tengo aquí anotadas, así que gracias, Andrea. Hazlo tú, please. Bueno, primero, gracias por esta presentación, este foro especial, de verdad que estuvo buenísimo. Espero que esto haya, ¿verdad?, cambiado la percepción de muchas personas. Yo sé que a mí estos datos fueron bastante impactantes y cambió mucho la narrativa que tenía
sobre los municipios y cómo se subsidian. La primera pregunta es del licenciado Saltamaquia, yo espero haberlo pronunciado bien, secretario de la legislatura de Cagua. Dice: saludos, me indican que la propuesta de redistribución del IBU es contraria al plan fiscal y la Junta no lo aceptaría. ¿Tienen algún argumento que podamos anotar contra esto? Yamil, vamos a hablar sobre eso. Sí, estoy basándome en que él se está refiriendo a la porción del IBU que la legislatura decidió distribuir, unos 50 millones que decidió distribuir y se entiende que va a ser paralizada. Y tengo que entonces entrar en contexto a los demás compañeros que estemos aquí que posiblemente no estén al tanto de esto. Una vez se crea el IBU, en el IBU se establecen unos subfondos, además de la porción que iba a ir al municipio, se iba a estar estableciendo un fondo de mejoras municipales y un fondo de desarrollo municipal. Esto, uno de ellos iba a ir dirigido a la legislatura para crear un pote y distribuirlo, lo que muchos años atrás pudiéramos comparar con el barrilito de tocino, como se le llamaba, donde la legislatura entonces tenía el poder de distribuir en base a sus decisiones una cantidad de fondos entre los municipios. Pues se creó un pote similar y esto ha estado recolectándose en un fondo especial que en un momento dado la Junta de Control Fiscal decidió detener o paralizar porque se entienden que al estar ahí son recursos del Estado y no de los municipios. En ese sentido, aunque la ley establecía que este fondo se estaría distribuyendo entonces para mejorar en los municipios, la legislatura actualmente presentó una medida dirigida a distribuir 50 millones de estos fondos. Sin embargo, se entiende que la Junta no lo va a autorizar, no lo va a permitir porque pues, ya había dicho que ese tipo de fondos no se iba a estar distribuyendo. Si es a eso a lo que se refiere el licenciado, pues sí, en efecto, somos del mismo compartir de él. Entendemos que la Junta de Control Fiscal, aunque se le prometió esta cantidad, esta distribución a los municipios, entendemos que la Junta de Control Fiscal no va a autorizar el desembolso. Se va a quedar en una medida y nada más. Y yo creo que es importante también, ¿verdad? Hay una división sobre cuáles son los poderes de la Junta, cuál es el poder de nuestra legislatura, ¿verdad? O sea, la política pública recae sobre nuestros legisladores, sobre el Estado. Así que el que la Junta esté no quiere decir que no vamos a buscar opciones para presentar y para dar la pelea. Hay que pensar en qué tipo de enmiendas se le pueden hacer a la ley promesa, algo en lo que la Liga está trabajando. Y tenemos que pensar en lo que sería el mejor resultado para el país, ¿verdad? Y con datos, con contexto, con información, nosotros entendemos que podemos sustentar estas propuestas. Yamil siempre dice que no puede haber un país rico con municipios pobres. Si queremos que realmente haya desarrollo en el país, tenemos que fortalecer a los municipios. No se trata de dádivas, no se trata de regalos, se trata de redistribuir los fondos y asignarlos en donde los fondos deben de estar, que es donde se hace la mayor prestación de servicios. Hay una pregunta de Osiris que tengo aquí, que es bastante larga. Osiris, me encanta siempre Osiris, hace un montón de preguntas. Yamil, Osiris tiene una pregunta específica para ti, que dice: me gustaría preguntarle al caballero respecto al margen prestatario de los municipios. Ese margen prestatario, yo entiendo, estoy tratando de leerla porque tengo el chat, ese margen prestatario yo entiendo que se puede aumentar cuando se impacta adecuadamente los estorbos públicos. Si un municipio comienza a adquirir estorbos públicos usando la deuda del CRIM, cuentas que están en rojo, y crea un land bank, aumenta su propiedad inmueble disponible para inversión y a la vez el margen prestatario. Esa es la primera pregunta. Sí, excelente observación, tiene toda la razón, pero existe una situación más allá de lo que es el margen prestatario de los municipios en estos momentos. En estos momentos, el margen prestatario de los municipios está muy fuerte. Ya para el año 2014-2015, los municipios tenían un margen prestatario suficientemente sólido. De nuevo, por las medidas del financiamiento municipal que existen en la reglamentación de financiamiento municipal. Pero la problemática que tenemos en la actualidad no es si tenemos o no tenemos margen prestatario. No teniendo fuentes de financiamiento desde el año 2014-2015 en los municipios, no ha permitido la creación de nuevas deudas, de nuevos préstamos, de nuevos bonos. Sin embargo, se ha continuado pagando los bonos, los préstamos que ya existían en esa cartera, lo que significa que todos los municipios hoy tenemos menos deuda porque continuamos pagando los préstamos y no hemos tomado préstamos adicionales. El margen prestatario actual de los municipios es sumamente sólido, igual que el margen legal en cuanto a la cantidad de porcentaje que pueden tomar prestado. La problemática es que la situación, el incumplimiento
del Estado en cuanto a lo que fueron sus deudas ha cerrado las puertas de los municipios también para el financiamiento. No hay nadie que le quiera prestar dinero a los municipios. Así que sin importar qué tan sólido sea nuestro margen prestatario, el problema no es si podemos, porque sí, desde los municipios podemos pagar. El problema es quién nos presta. Primero, no nos quieren prestar, y segundo, si alguien apareciese, de seguro va a ser uno de estos que en un momento dado conocimos como los fondos buitres, y van a ser unos intereses realmente onerosos para los municipios. Pero actualmente no hay nadie que esté interesado en prestarle a los municipios. También los municipios tienen unas trabas dentro de lo que es las limitaciones legales dentro del financiamiento municipal y el nuevo código de municipio en cuanto a financiamiento. Y es que tienen que ser entidades aseguradas por el FDIC. Hubo cooperativas que con ciertos municipios estaban dispuestos a llevar a cabo una serie de financiamientos. Sin embargo, las cooperativas no están, los municipios no están autorizados a tomarle préstamos a las cooperativas. Y la otra situación que existe es que todo préstamo que vaya a tomar un municipio o que se le vaya a otorgar a cualquier municipio, incluyendo si viene de agencias federales, tiene que ser aprobado y avalado por el gobierno central. El municipio puede tener el dinero para tomar prestado. La agencia federal, carretera, por mencionar alguna, Rural Development, puede ofrecerle el dinero al municipio, pero si el Estado dice no, no voy a permitir que el municipio tome este dinero prestado, el municipio no lo puede tomar prestado, porque está sujeto a eso. Así que muy buena observación, sí se puede acrecentar ese margen prestatario. Lamentablemente ya tenemos un margen prestatario bastante sólido, el problema es que no tenemos quien nos preste dinero. Hay un comentario de Osiris también que dice: los municipios pudieran trabajar y proveer servicios en consorcio si hacen un buen plan estratégico que les permite identificar las necesidades. Ciertamente eso es un área a fortalecer de los municipios, destacando que ya hay varios consorcios municipales que van en diferentes áreas, desde permisología, basura, recursos humanos, energía, etcétera. Así que eso es algo en lo que la Liga quiere entrar a apoyar a los municipios desde un acercamiento regional. Osiris también nos dice que hay que revisar los salarios irrisorios y la contratación exagerada en asesoría. Hay que fortalecer los equipos municipales también, ¿verdad? Porque si no hay una transferencia de conocimiento, nosotros no estamos obviamente en contra de los consultores, ¿verdad? Porque los consultores son necesarios para fortalecer, pero siempre tiene que haber una transferencia de conocimiento para que el municipio se fortalezca y se nutra y pueda también continuar sus esfuerzos, ¿verdad? Así que eso hay que trabajarlo también. Nos dice Osiris también: el valor de los ingresos por contribución sobre la propiedad está directamente impactado por el craso retraso en la tasación de propiedades, la inexistencia de registro de propiedad vacante que le permita al municipio identificar adecuadamente las que son propiedades de inversión y que generan ingresos como parte de la economía subterránea. Yamil, no sé si quieres decir algo sobre eso. Sí, nuevamente tiene toda la razón, es una de las grandes debilidades que tienen los municipios. Lamentablemente el crimen, ya sea por falta de recursos, por falta de planificación o por el constante cambio, administración tras administración, que de cierta manera lo afecta en cuanto a lo que es la Junta de Gobierno del CRIM y demás. Lamentablemente el CRIM también es una de estas agencias que tiene ciertas deficiencias que se van arrastrando año tras año, década tras década, en cuanto a lo que es lograr la tasación completa de las propiedades en Puerto Rico, lo que es la eliminación de exoneraciones indebidas y mucha exoneración indebida, personas que pues tenían unas situaciones particulares hace unos años que hoy en día no necesariamente son las mismas, pero continúan gozando de esa exoneración. Incluso propiedades que gozan de una exoneración que ya no está en una propiedad que ya no está en manos de esa persona que había solicitado la exoneración. Son muchas las deficiencias que pudiera tener el crimen. Y lamentablemente es algo que se ve lejano ahora mismo a poder atender, porque requiere de unos recursos y requiere de una planificación que en estos momentos no la vemos de parte del CRIM, y como municipio estamos de cierta forma con las manos atadas. Osiris también nos comenta correctamente que otro problema que tienen los municipios es que hay muchas propuestas federales que tienen que pasar por el sedazo del Estado, lo que principalmente también lo que son los fondos fórmula, los fondos bloque, y en la mayoría de los casos los municipios terminan siendo subrecipientes, controlando el Estado los fondos como recipiente principal.
Y nos dice si tuviéramos mayor autonomía en ese renglón, también tal vez los ingresos por propuestas federales serían superiores. Nosotros estamos completamente de acuerdo con eso. Hemos estado también trabajando con la oficina del congresista Raúl Grijalva en unas enmiendas a un proyecto que presentó para ¿verdad?, los territorios insulares. Y una de las cosas que nosotros pusimos en la Liga como una de nuestras recomendaciones era que se descentralizara la asignación de los fondos, que no fueran a vivienda, que fueran directamente a los municipios. Y eso es algo que tiene que pasar. Y tiene que pasar con la requerida delegación de fondos adicionales para fortalecer la capacidad administrativa y de cumplimiento del municipio, ¿verdad? Eso es algo que es importante que se reconozca. A mayor cantidad de fondos, mayor equipo de trabajo que hay que tener para poder garantizar que se cumplen con esos fondos. Miguel Vivaldi nos dijo, lamentablemente, la falta de conocimiento en el manejo de las subvenciones dejan sobre la mesa cerca de un 10% del total de los fondos federales. Estoy de acuerdo con una salvedad, yo creo que es mucho más. Hay un informe que comisionó la administración de García Padilla a estudios técnicos que se llama Federal Snapshot, lo podemos subir a las redes para que lo vean. Es un informe que analizó el estado de los fondos federales en Puerto Rico utilizando como punto de partida el año antes de los fondos ARRA, ¿verdad? Porque ARRA fue una anormalidad, no que fue una anormalidad, pero una anormalidad en el proceso de la delegación de fondos de Puerto Rico por la inyección de fondos que hubo, así que no se puede utilizar el año de los fondos ARRA como un comparativo. Y dos de los principales hallazgos de ese informe es que Puerto Rico es una de las últimas jurisdicciones en acceder a fondos competitivos, ¿verdad?, federales, así que no competimos por los fondos que necesitamos y que somos la segunda o la tercera jurisdicción en de obligación de fondos federales. Así que el fondo que tenemos lo de obligamos porque no lo podemos utilizar, no lo podemos invertir. Una vez se de obliga, se pierde, ¿verdad?, gran parte de ese fondo, y los fondos que necesitamos no lo competimos por ellos. Ese informe es un informe buenísimo, así que importante, ¿verdad?, que también lo lean. Déjame ver si hay más comentarios aquí. Osiris nos escribe, yo me voy a traer a Osiris para la Liga. La manera de solucionar el problema de ingresos de los municipios es promoviendo la educación y empoderamiento de las comunidades, que trabajen con el municipio mano a mano, identificando subvenciones que les ayuden a cubrir sus necesidades, y que el municipio puede ser un facilitador. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Es una de las cosas que queremos hacer en la Liga, y por eso se llama la Liga de Ciudades y no la Liga de Alcaldes y Alcaldesas, porque la ciudad es el todo, ¿no? Es que queremos servir como puente entre los municipios y las comunidades. Hay muchas oportunidades de fondos que quien las puede someter es el Estado o el gobierno municipal, pero que quien tiene la capacidad y el conocimiento y el buy-in es la comunidad. Así que lo que queremos es crear una oficina de desarrollo que permita identificar estas fuentes de fondos y parear la fuente de fondos con la comunidad y con el municipio. Eso aplicaría ¿verdad? Lo podemos ver desde el modelo de determinantes sociales de la salud en todo lo que nos impacta como ciudadanos: empleo, salud, educación, transporte. Así que eso es algo que nosotros queremos trabajar con eso. Andrea, no sé si hay algún otro comentario que se me vaya. Hay un comentario de C. Gonza que dice: con la reducción de la población que produce va a ser más impactante el análisis. Ciertamente, ¿verdad?, a medida que la población va disminuyendo, no necesariamente quiere decir que disminuyen las necesidades. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Yo estaba muy preocupada con el asunto del censo porque hay muchos fondos que son por bloque, y si no demostramos a Estados Unidos que tenemos la población, eso impacta la fórmula que nosotros tenemos para recibir el dinero. Y el planteamiento que nosotros tenemos que hacerle al Congreso de los Estados Unidos, en nuestro caso, es, como pasa en muchos otros sitios, que la reducción de la población no implica una reducción en las necesidades. Al contrario, podría implicar necesidades mayores, ¿verdad? Vemos abuelos criando niños, criando nietos, ¿verdad?, porque los papás, las mamás tienen que salir del país, y vemos una serie de cosas que están pasando en el país. Andrea, no sé si nos queda alguna otra pregunta. Tengo un comentario del secretario de la legislatura de Caguas. Me escribió: el municipio de Caguas acaba de recibir la aprobación de la Junta para recibir una línea de crédito de la banca privada y ya le aprobaron la misma. No sé si eso tendrá que ver. Ajá, tiene que ver Una línea de con la crédito. pregunta. Sí. Tiene que ver con la pregunta que hizo anteriormente. Miguel Vivaldi también comentó: mientras que el presupuesto presentado por la agencia se ha basado en nómina y headcount y no en proyectos diseñados, no habrá un plan real en Puerto Rico. Yo creo que eso más o menos va atado a lo que estaba diciendo Cristina sobre las oficinas de, ¿verdad? No sé si quieran comentar un poco más sobre eso.
yo quisiera, si fuese posible, en el caso del compañero de Cagua, sería positivo conocer si esa línea de crédito va a ir contra la cuenta de redención del CAE o si se va a estar llevando contra lo que es la remesa del municipio en sí, porque serían pues dos fuentes distintas, si se va a estar repagando con los fondos operacionales del municipio o si va a ser por medio del fondo de redención. No sé si el compañero quiera contestar eso. También tengo una pregunta de Betsy. Dice, y si se hacen, creo que esa fue la pregunta que tú contestaste, Cristina, y si se hacen las propuestas de CDBG a través de las organizaciones sin fines de lucro, ¿eso se puede hacer? Sí. Miguel Vivaldi. Bueno, pero hay que tener una salvedad con lo que es CDBG y CDBG-DR. Uno de los talleres que nosotros estamos preparando para dar es acerca del Whole Community Resiliency Planning Program, que lo está corriendo Foundation for Puerto Rico. Y la idea de ese fondo es que se hagan procesos de planificación de resiliencia a nivel comunitario. Pero tiene una situación crítica para las comunidades, ¿verdad? Y es el requisito de esa propuesta, el análisis que hizo el equipo de trabajo es que el 85% de la evaluación, de la puntuación, tiene que ver con la capacidad administrativa y que para que una organización pueda someter estos fondos tiene que manejar sobre $700,000 al año en su presupuesto. ¿Cuántas organizaciones comunitarias manejan $700,000 en presupuestos al año, verdad? Y eso lo que implica es que ¿cómo lo pongo? Inviabiliza o dificulta la participación de las comunidades. ¿Cómo se puede paliar eso? Pues que se den unos acuerdos colaborativos entre los municipios y las diferentes comunidades para someter a estos fondos, que son unos fondos de $200,000 por comunidad. Y la realidad es que es importante esa integración porque no puede o no debe haber un proceso de planificación estratégica de resiliencia a nivel comunitario que no esté integrado a los planes del municipio. Esos son otros talleres que tenemos que dar, pero cuéntanos, porque ya estamos quitándole mucho tiempo a la gente, así que cuéntanos qué otras preguntas hacen falta contestar. Bueno, el secretario de la legislatura de Caguas me dijo que quería ponerse en unmute para poder hablar con Yamil, pero antes de eso quiero leer un comentario de Miguel Vivaldi. No me refiero a programas competitivos, me refiero a que, por ejemplo, los fondos de FEMA permiten que el gobierno estatal y local, municipio, de 7% más 5% para los gastos de implementar los programas. Igualmente, en cuanto al censo, hay que redefinir ruralía, ya que la definición que se usa no es adecuada para muchos municipios que su comportamiento socioeconómico es rural. Interesante. No sé si voy a accederle acceso al micrófono. En lo que haces eso, Osiris tiene una pregunta sobre Foundation for Puerto Rico. Vamos a ver cuándo podemos dar ese taller, Osiris, para poder hacerte esa contestación, porque pregunta si se pueden utilizar horas hombre para limpieza, etcétera. Así que tengo que hacer el análisis para poder contestar esa pregunta. Pero sí, la idea es que nosotros desde la Liga queremos dar nuestro propio taller sobre esa iniciativa, porque nos parece que es una oportunidad que los municipios no deben de dejar pasar, no solamente por el asunto de los fondos que se pueden recibir para el proceso de planificación, sino por la integración con los esfuerzos comunitarios de planificación. Andrea, dale. Licenciado, ¿se encuentra ahí? Se supone que pues ya Sí. puede hablar y la podemos escuchar. Buen día, ¿me escuchan? Sí, Saludos, puede licenciado. prender la cámara, licenciado, si quiere, para después reconocerlo. Muy bien, déjame ver por aquí a ver si puedo. A ver. Ahora sí. Ahora, saludos. Buen día, saludos a todos desde acá de la ciudad de Caguas. Gracias por este evento, es una información muy valiosa. Y nada, lo que quería compartir, esto fue de reciente aprobación hace una semana, fue la aprobación de una línea de crédito de $19 millones, ¿verdad? Que constituirá una obligación del municipio de Caguas, otorgada por la banca privada, ¿verdad? No quisiera mencionar el nombre del banco para no dar un oficio innecesario, pero esa información se la podemos proveer con mucho gusto si la necesitan. Pero estos fondos están atados, ¿verdad? Al dinero que se otorga de parte de FEMA para la recuperación de la ciudad. Así que están destinados, ¿verdad?, a unos proyectos ya enumerados, y como estos fondos de FEMA son reembolsables, pues por eso es que se otorga esta línea de crédito para poder adelantar los pagos y luego con el reembolso de FEMA pues pagar la misma.
Perfecto, perfecto. Ahora sí entiendo. O sea, realmente no es un préstamo o un financiamiento para la operación del municipio. Claro. Lo que sucede es que para poder beneficiarse de los fondos de FEMA, se supone que el municipio primero gasta, porque FEMA lo que hace es reembolsar. Pero si el municipio no tiene el efectivo necesario para incurrir primero en el gasto, pues termina sin poder beneficiarse de estos fondos FEMA. Así que le están otorgando una línea de crédito para que puedan incurrir en esos primeros gastos y una vez les reembolsen, terminan entonces devolviendo la línea de crédito. Correcto. Muy buena alternativa, muy buena manera de proceder. Me alegro mucho que la Sí, hayan. es para poder acelerar un poco más los procesos de la recuperación. Teníamos los fondos, no esta cantidad, pero ahora gracias a esto vamos a poder hacer los trabajos de una manera. Sin afectar los servicios. Correcto, correcto. Pero muy buena alternativa. Quizás después podríamos cuadrar una llamada con usted y con Yamil para hablar un poquito más sobre eso. Una de las cosas que nosotros pusimos como enmiendas al proyecto de Grijalba, que tenía que ver con los fondos de recuperación, además de descentralizarlos, ¿verdad? De sacarlos del Departamento de la Vivienda, era el requisito de reembolso, ¿verdad? O sea, este asunto no ata las manos a los municipios porque no existe la capacidad. Así que quizás, si es de interés, nos deja saber y coordinamos una conversación de seguimiento. Seguro, con mucho gusto. Perfecto. Gracias. Sí. Un placer. Andrea, ¿alguna otra pregunta, comentario para ir? Sí, tengo una última pregunta. Tengo un comentario de Osiris que entiendo que fue relacionado a lo de Foundation for Puerto Rico. El licenciado Maldonado pregunta, ¿cuál es la posición de la Liga sobre el PDLC 421 que crea el fideicomiso para la recuperación de proyectos municipales? Ese no puedo contestarlo ahora porque yo acabo de terminar 4 análisis de política pública y a ese no he llegado, pero me comprometo a analizarlo y entonces hacérselo llegar. Nosotros lo que acabamos de analizar fueron el de la transferencia de los 50 millones de CARES, que es un proyecto bien corto, ¿verdad? Y lo que queríamos hacer era tratar de entender cuál era la fórmula que se había utilizado para la asignación de los fondos a los diferentes municipios. No encontramos ninguna fórmula. Si alguien sabe cómo fue que se hizo ese ejercicio, por favor nos deja saber porque nos da mucha curiosidad. No tiene que ver con tasa poblacional, no tiene que ver con pobreza, no tiene que ver, entendemos que no tiene que ver con presupuesto, hay una disparidad. Ni territorio, hay una disparidad increíble. O sea, de repente pensamos, bueno, quizás las islas municipios van a recibir más porque son islas municipios, pero también había disparidad entre la asignación entre Vieques y Culebra. Hicimos ese análisis, hicimos el análisis de las escuelas, de la administración de la parte no docente, el de la transferencia de las carreteras terciarias y secundarias y el del DRD. Pero pronto entonces hacemos ese de la 421 y se lo hacemos llegar. Así que gracias. Y de nuevo, cuando ustedes vean, nosotras somos 4 en el equipo de trabajo de la Liga, más Yamil, que es nuestro colaborador incansable. Así que cuando ustedes vean esas cosas que quieran que nosotros en la Liga veamos, por favor, escríbanos. El email es info@ligadeciudadespr.com. Andrea lo estuvo pasando. Síganos en las redes. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter. Pronto vamos a estar en Instagram. Tenemos nuestro canal de YouTube. Así que queremos que esto sea una conversación bidireccional. Háganos acercamientos, háganos preguntas, háganos requerimientos, que en la medida en la que podamos los vamos a estar atendiendo. Así que si no quedan más preguntas, hay una pregunta de Luis Villanueva. Sí, Luis, nosotros entre hoy y mañana, a más tardar el lunes, porque Andrea tiene un reconocimiento de la universidad hoy, así que voy a hacerle el shout out en público para abochornarla. Ya se tiene que ir ahora a recibir un premio muy merecido, pero entre hoy y mañana vamos a estar enviando el enlace para la grabación de esta presentación del taller, así que lo podemos, ¿verdad? Primero lo pueden ver en YouTube y también lo pueden ver en Facebook, está el live ahí, y también enviamos la presentación y los enlaces para poder descargar la radiografía y la presentación, así que cuentan con eso. Eso es un material que nosotros queremos que se distribuya, que se disemine. Si los equipos municipales que están aquí tienen interés en hacer algunas conversaciones más a nivel regional, más puntuales sobre asuntos específicos, por favor nos dejan saber. Así que pues yo creo que pues con eso podemos concluir. Yamil, darte las gracias nuevamente, como siempre, por siempre decirnos que sí a todas las peticiones que te hacemos, así que no sé si quieres despedirte. Bueno, básicamente
quisiera, ya tú mencionaste anteriormente que es una frase que acostumbro a utilizar y quisiera también dejarla, una visión como país. No, si nosotros en nuestro país logramos tener 78 municipios saludables, realmente vamos a tener un país saludable, porque no hay manera de tener un país pobre con 78 municipios ricos. Nuestro país lo componen 78 municipios y llevamos décadas intentando que un gobierno central sea quien maneje todos los recursos o la mayor cantidad de los recursos de nuestro país y no ha funcionado. Yo creo que ha llegado el momento de reconocer que la solución puede ser la diversificación. Desde el punto de vista mío, a mí me gusta diversificar los riesgos y yo prefiero los recursos de nuestro país en 78 manos, que pudiera equivocarse 1, 2, 3, sí, la equivocación puede existir, pero yo prefiero los recursos de mi país distribuidos entre 78 manos, que para que se equivoquen los 78 es mucho más difícil a que le demos todos estos recursos a una sola persona, a un solo gobierno, que sí, al equivocarse, se van nuestros recursos completamente al vacío. Y es lo que ha sucedido en Puerto Rico. Hubiera sido bien improbable que los 78 alcaldes de nuestros municipios se hubieran equivocado y no estuvieran en la situación en que estamos hoy. Sin embargo, al caer el grueso de la decisión, la toma de decisiones en una sola persona, en un solo gobierno, en una sola estructura, pues el riesgo no se diversifica. Así que nuevamente, 78 municipios saludables, un país saludable. No hay forma de tener un país saludable con 78 municipios en la situación en la que se encuentran hoy en día. Y gracias por la oportunidad, Cristina. Gracias siempre a la Liga por contar conmigo, por tener fe en el tipo de trabajo que realizamos. Y por aquí estamos siempre a la orden para ayudar a levantar un país aún mejor desde los municipios. Pues muchas gracias a todos y a todas. Andrea, gracias por siempre ayudarnos a facilitar estos ejercicios. De nuevo, mi agradecimiento absoluto a Yamil por todo el apoyo que nos ha dado. Y de nuevo de esto se trata la Liga, ¿verdad? De contenido, de análisis, de propuestas, de conversaciones. Así que por favor, aquellos municipios que no son miembros de la Liga, hablen con sus alcaldes y alcaldesas para que se unan a nuestro esfuerzo. Y también síganos en las redes y vamos a seguir la conversación. Así que la agenda municipalista es agenda de país. Con eso concluimos el taller de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.